Perfecto. Muy Bien. buenas tardes a todos quienes nos acompañan y es sinceramente un verdadero placer el encontrarnos hoy día eh, iniciando una nueva instancia de difusión del proyecto Archivo Oral Osorno, la cual lleva por nombre Diálogos Ciudadanos, que en sí consistirá en levantar distintas y diversas conversaciones con los más variados actores sociales que confluyen en la ciudad de Osorno, pero asimismo en ocasiones se contará con invitados de carácter nacional e internacional. Así, gente de la academia, dirigentes sociales, estudiantiles, religiosos, gente de la política, etcétera, serán los principales protagonistas de este nuevo espacio, que tiene desde sus raíces la intención de generar un diálogo abierto, fluido, serio y comprometido con la historia local, sus memorias y con una incesante valoración de los derechos humanos, y muy especialmente con el derecho a la libertad de expresión. De esta forma, este programa, Diálogos Ciudadanos, comienza a tomar fuerza ya el día de hoy con eh, una presentación que me enorgullece, dando inicio a Diálogos Ciudadanos con un invitado de primer nivel, el recientemente electo Premio Nacional de Historia, año 2022, el profesor Rafael Sagredo, quien apenas contactamos hace cerca de un mes, se dispuso a acompañarnos en esta travesía. Así que de antemano, profesor, muchas gracias por la disposición y apertura a este diálogo. Contarles a nuestra convocatoria que el profesor Rafael Sagredo es profesor de Historia por la Pontificia Universidad Católica de Chile y asimismo es magíster y doctor en Historia por el Colegio de México. En sí, el profesor Sagredo ha desarrollado muchas investigaciones sobre la historia de las ideas económicas en Chile, las ideas y prácticas políticas, las historias de las mentalidades, de la vida privada y del cuerpo. Es un destacado académico de nuestro país que en su labor hoy en día nos encontramos desde su ser profesor, inicialmente desde su acción social, ¿ya? Puesto que el profesor Sagredo es un incesante artífice de acercar el conocimiento histórico a la ciudadanía. Así que por lo mismo, para nosotros es más que un privilegio contar con su presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, Gastón, conversando. Profesor, muchas gracias. Y básicamente la idea de hoy es conocer al profesor Sagredo de una forma u otra, hacerle algunas preguntas desde su ser profesional. Y para ello yo quisiera comenzar esta conversación con una pregunta muy atingente, profesor Sagredo, que es para usted, ¿qué significa ser Premio Nacional de Historia? Bueno, un motivo de orgullo, primero, de gran satisfacción, recibir un reconocimiento como Premio Nacional. Quiere decir que algo de lo que hemos hecho a lo largo de más de 40 años de investigación, docencia, ha tenido algún significado para nuestra sociedad, ¿ya? Y entonces, desde ese punto de vista, muy reconocido con el jurado y muy contento, la verdad, y con ánimos renovados para seguir aportando, ¿no?, al conocimiento histórico y a través de la historia a nuestra comunidad, a su cultura democrática, a la convivencia, naturalmente. Totalmente. Profesor, y entrando un poco en materia respecto a su ser de historiador, y como este programa apunta a un público muy diverso, no solamente académico, sino que especialmente de la ciudadanía de base, yo quisiera preguntarle al profesor Sagredo qué podemos entender por historia y asimismo por historiografía. Bueno, por historia entendemos la explicación, la interpretación, la comprensión, el análisis que hacemos del pasado, ¿no? Ahí hay un pasado que es nuestra materia prima para elaborar explicaciones, análisis, comprensiones, interpretaciones. Y la historiografía, eso es historia. E historiografía son los textos, hoy día puede ser a cine, voz, etcétera, pero hablemos de texto, que es lo que las personas conocen más corrientemente. Son los textos que se escriben sobre, por ejemplo, historia de Chile. Entonces eso se va a llamar historiografía chilena. Textos sobre la historia del deporte. Entonces uno diría historiografía sobre el deporte en Chile. O sea, la historiografía sería lo escrito, el resultado de eso que llamamos esta labor del historiador, ¿no?
mucha gente confunde las dos cosas, pero hay una diferencia. Lo que pasa es que la historia, cuando tú me dices, cuando yo hago historia de Chile y publico una historia de Chile, mi libro es historiografía de Chile, pero también es historia de Chile, ¿no? Totalmente de acuerdo, profesor. Y en la misma línea, profe, con todo cariño, obviamente, lo de profe, no olvidando su raíz como profesor de aula. eh, y usted, hace un tiempo atrás, no muchos años, pero hace un tiempo atrás, usted también trabajó derechamente en la redacción de textos escolares de historia y geografía. Bueno, sí, hace tiempo, Ujú. pero es algo que conozco, sí. Claro, en ese sentido, profesor, ¿qué historia, ¿cierto? Entendiendo que pueden haber más de una historia, ¿qué historia es la que mayormente se nos cuenta en nuestro país? Bueno, a lo largo de la historia de Chile republicano, a lo largo del siglo XX, sobre todo, se nos ha contado una historia que confunde la historia de Chile con la historia de las élites, o al revés. Transforma la historia de las élites en historia de Chile. Transforma la historia de la ciudadanía en la ciudad, el ámbito urbano, como historia de Chile. Transforma la historia de los varones, de los hombres adultos, políticos, etcétera, militares, etcétera, en historia de Chile. Entonces, eso es lo que comúnmente se ha enseñado como historia de Chile. Una historia de Chile además muy poco crítica, en el sentido de que más que explicar, pondera, legitima, ¿cierto? Prestigia a través de una historia muy edulcorada, ¿no? La copia feliz del Edén, el asilo contra la opresión, etcétera, y que margina todo aquello que parece poco edificante, margina a la gran mayoría de la población, partiendo por las mujeres, ni quiere decir las minorías, ¿no? Sexuales, raciales, religiosas, etcétera. Eso es lo que por casi, no sé, casi 2 siglos, quizás un poco menos, se enseñó como historia de Chile y que muchos todavía pretenden que siga siendo la historia de Chile. Y lo peor de todo, como si lo que ya expliqué no fuera de alguna manera bastante negativo, es que eso que alguna vez pudo justificarse a comienzos del siglo XIX, en las primeras décadas, siguió perdurando hasta hace poco, si es que no sigue en algunos lugares todavía. Y no solo eso, sino que es una historia que más que historia es una crónica, es un relato sin explicación, sin interpretación, sin análisis, y que por lo tanto no contribuye mucho a la formación del espíritu crítico y por lo tanto a la formación de las personas, de su juicio, de su criterio y todo lo que es necesario para desempeñarse en el mundo que conocemos, ¿no? Totalmente. Yo hace unos días atrás estuve leyendo un artículo, me corrige usted, profesor, si me equivoco, que usted escribió ya igual hace un tiempo, La independencia y sus cadenas, Así es, ¿cierto? para Donde el le entiendo, Bicentenario, la independencia y sus cadenas, así se llama. exactamente, Me invitaron a un libro colectivo sobre el significado de la independencia en América a propósito de los 200 años y mi texto se llama así y llamó mucha la atención. me llamó mucha la atención a mí porque de hecho usted ahí es bastante, bueno, recientemente lo decía, parece que la historia de Chile está petrificada. Un fósil. ¿Cómo lo ve el profesor Sagredo en pleno año 2022? Bueno, lo veo mucho mejor, pues, porque aunque desde el 2010 hasta hoy día han pasado muchas cosas, ¿no? Y entre las cosas que han pasado es que se valora mucho más la diversidad, la heterogeneidad, se valora las minorías, se ha dilatado, se ha ampliado mucho lo considerado histórico y por supuesto hoy día mucho más que la élite, mucho más que las ciudades, mucho más que los hombres, etcétera. O sea, la contemporaneidad que vivimos, el Chile del siglo XXI, llegó a la historia ahora de un modo mucho más amplio que lo que estábamos acostumbrados, porque obviamente desde mitad del siglo XIX en adelante, ¿verdad? Por dar una fecha, ya había historiadores e historiadores que practicaban esto que te estoy señalando, esta historia más de lo social, de lo económico, de la cultura, etcétera. Pero eran personajes aislados. Hoy día ya entre la historiografía, entre quienes cultivan la historia, esto ya está mucho más arraigado, ¿no? Y ya se dejó
o se complementa esa historia pública, republicana, nacional del Estado con esta historia de lo privado, de los sentimientos, de los grupos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, yo soy optimista porque la historia, mira, la historia es hija de su tiempo, toda historia es contemporánea. Entonces, si Chile cambia, si nuevos grupos se incorporan, digamos, a los beneficios del sistema, se hacen partícipe de esta comunidad, grupos que antes no estaban visibilizados, que existiendo no estaban diga comillas, ¿cierto? No se apreciaban como los apreciamos hoy a todo tipo de personas, ¿cierto? Con sus desafíos, con sus problemas, etcétera. Si eso está existiendo en el Chile que vivimos, inevitablemente va a pasar a ser parte de la historia, ¿no? Y por lo tanto va a tener futuro, que eso es lo que importa. Claro. De hecho, hay un texto de un historiador mexicano, no sé, yo creo que lo puede conocer, Enrique Florescano. Don Enrique Florescano fue profesor mío en mi doctorado, sí, gran Cuando, historiador mexicano. cuando habla de la función social de la historia, justamente. Pero claro, sí, pues es un libro del Fondo de Cultura, creo, ¿no? Tal cual, profesor. Sí. Sin perder el hilo de la independencia de sus cadenas, ¿cierto? Entré también en ese texto, de una forma u otra, ¿cierto? Nos manifiesta que la historiografía nacional se ha encargado de ponernos ahí, digamos, en nuestro ADN como chilenos, un sentimiento y emoción nacional. Hoy en día considera que ese sentimiento nacionalista es más inamovible que años atrás. Mira, la afirmación es categórica, rotunda, yo no la suscribo. O sea, todo esto tiene sus bemoles, ¿no? O sea, Chile, no Chile, las repúblicas americanas. O sea, el nacionalismo es una consecuencia de la evolución histórica y que se hizo presente en el siglo XIX con toda la fuerza que conocemos y que se mantiene hasta el día de hoy, ¿cierto? Que los conflictos reavivan cada cierto tiempo. Basta ver lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, ¿no? O entre Rusia contra Ucrania, etcétera. De tal modo que siempre está presente, y en Chile, Chile no es la excepción, o sea, cada cierto tiempo aparecen estas entusiasmos, tendencias, campañas nacionalistas, y que muchas personas efectivamente se las creen y las comparten y todo lo demás, pero lo que no necesariamente es positivo, diría yo, porque el nacionalismo evita la reflexión, ¿no? Como dijo un gran historiador peruano, la patria y la nación siempre tienen la razón, pero eso no significa que lo que usted cuente como historia sea correcto, sea cierto o explique algo. Entonces, no me llama la atención bajo ninguna circunstancia que hoy día, a propósito de la vida política que hemos estado viviendo en los últimos años, ¿cierto? Aparezca esta idea del nacionalismo y que se explote todo lo relacionado con los símbolos patrios, con la historia, con los ceros y todo lo demás, pero en el fondo no es para hacer historia, es para justificar posiciones políticas e ideológicas. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? O sea, la única forma de combatirlo o de criticarlo es con buena historia, ¿no? Que la gente lea historia. La historia no es narrar cosas, ¿no? No es hacer la crónica. La historia es explicar. O sea, el historiador o historiadora está obligado a explicar y tiene la necesidad de narrar. Lo que a veces aparece como historia realmente no es historia. Es una crónica, la mayor parte de las veces ya conocida, reiterada, pedestre, que no dice nada nuevo. En cambio, las interpretaciones se van renovando, por supuesto, con el paso del tiempo, porque cada generación hace su historia, eso está claro, en función de sus intereses, ¿no? De los desafíos que le ofrece su contemporaneidad. Entonces, no veo, más que en otra época en la historia, ¿no? Una exacerbación nacionalista. Por supuesto que hay intereses creados que tratan de que esto se manifieste, se exprese y se eligen incluso ciertos supuestos, comillas, enemigos, chivos expiatorios y todo lo demás. Pero afortunadamente no pienso que sea una cuestión así que nos deba, que cope todo el espectro social, ni mucho menos. Exactamente. Tienes al profesor en ese mismo sentido, por ejemplo, cuando hablamos de metodologías en cuanto a formas de hacer historia, y usted también, ¿cierto?, como un acérrimo
trabajador, digamos, de lo que es el patrimonio cultural. eh, ¿Cómo ve hoy en día, profesor, el estudio del patrimonio inmaterial en Chile? Bueno, como algo cada vez más necesario, primera cosa. O sea, aquí había una evolución. Por mucho tiempo, por más de un siglo, solo se consideró patrimonio lo derivado de la élite, ¿no? De los poderosos, tiran al todo, de la oligarquía, de la aristocracia, de la clase alta. Bueno, hace rato, que eso dejó de ser así, afortunadamente, y hoy día todos producimos alguna forma de cultura, ¿no? Y hay cultura material, que son los objetos, ¿no? Lo que eran las obras de arte. ¿Ah? Pero hoy día existe lo que tú comentas, la cultura inmaterial, que está compuesta por gestualidad, por formas de pensar, por recetas, por todo tipo de expresiones que probablemente no se ven, pero que son tan reales como algo que se puede tocar. Y claro, eso hay que estudiarlo, ¿no? Eso es parte de nuestro patrimonio cultural, no solo chileno, de la humanidad, claramente. Y para eso se desarrollan técnicas, métodos, perspectivas, teorías, carreras universitarias, estudios, ¿no? Y está muy bien que sea así, porque va a complementar lo que ya conocemos. Además, el patrimonio inmaterial tiene otra virtud, que es la de ampliar esta idea de patrimonio, ¿no? Porque en este patrimonio inmaterial entran muchas cosas que antes no se consideraban patrimonio, como puede ser una receta, ¿no? La forma de cocinar, ¿no? La forma de tejer, una expresión artesanal que antes estaba fuera de lo que se consideraba patrimonio cultural de una nación, que más bien estaba asociado a una élite, esencialmente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, profesor. Y en la misma línea, para ser un poco más específico aún, como historiador, ¿qué valor, profesor Sagredo, le da a las fuentes orales? Bueno, muchas, pues, eh, hay lo que llamamos patrimonios vivos de la humanidad, ¿no? Cuya función es transmitir la memoria, ¿no? Y eso se puede hacer bueno, se hace fundamentalmente a través de la oralidad, no únicamente, porque también la persona puede escribirlo, o puede dejarlo en algo que fabricó, etcétera, o preparó, pero oralmente. Entonces, es muy importante la fuente orales y existe la historia oral que se hace sobre la base de testimonios, ¿cierto? A través de entrevistas, y para eso hay todo también unas condiciones, una forma de hacer eso. Ahora, esto me lleva, aunque tú no me lo preguntas, pero quiero Por aprovechar de diferenciar lo que es la memoria de la historia, ¿no? favor. Porque la memoria es lo que yo recuerdo que ocurrió. Yo como contemporáneo de un hecho, me preguntan sobre ese hecho y yo lo cuento. Y entonces yo acudo a mis recuerdos, a mi experiencia, ¿cierto? A lo que yo viví o creí vivir en ese momento. Y yo te puedo contar, si tú me preguntas, ¿cierto? Sobre un hecho concreto, yo te cuento hoy mi versión y mañana me pregunto y puede que esa versión haya cambiado un poco. Y si me preguntan en 2 años más, va a cambiar todavía más. Entonces, la memoria, la memoria no es solo frágil, ¿cierto? Sino que es muy movediza, va cambiando, es dinámica, porque nace o se pronuncia como memoria, como oralidad, en un momento determinado en que tú estás en una circunstancia que te puede influir. En cambio, la historia es la construcción, ¿cierto?, de un conocimiento, comillas, científico, a partir de fuentes plausibles, o sea, que uno puede demostrar, y que una vez elaborado, queda. Que podremos cambiar, claro, matizar, pero lo esencial queda como una, comillas, verdad, ¿no? Cierre comillas. Entonces, desde La ahí, memoria puede ser fuente para la historia, por supuesto, pero no es lo mismo que historia. profesor, y Entonces desde hoy día ahí, se confunde, perdona, hoy día se confunde, y eso tiene el peligro de que basta que una persona diga tal cosa para que se transforme en una verdad absoluta, cosa que no es necesario. Sobre un mismo hecho de 100 personas que estuvieron viviéndolo exactamente lo mismo, lo más probable es que si le preguntan a las 100 van a contar la forma de lo que vieron de manera diferente. Eso es memoria. Un historiador va a contar una versión basada en fuente, en vestigios, que incluyen esas 100 personas y va a elaborar un conocimiento. sí, justamente le voy a preguntar aquello que acaba de señalar, la validez de la fuente oral. Se puede también discutir. No, pero es una fuente más.
Solo que hay que saber trabajarla, hay que tener una técnica, hay un método, ¿no? Hay que tomar las precauciones necesarias. Hay muchos buenos ejemplos. El libro de la María Rosaria Stabili, Las élites frente al espejo, es una historia oral extraordinaria, un gran ejemplo. Recomiendo la lectura de la introducción para informarnos sobre este tema. No es el único, pero ahí tienen uno. Steven Stern sobre la memoria en Chile también, o sea, hay obras ya hace rato, para qué decir fuera de Chile, naturalmente. Sí, sí, totalmente. Y aprovechando la instancia, profesor, ¿qué le parece que estemos trabajando en Osorno en levantar justamente un archivo oral como fuente de memoria histórica? Bueno, me parece muy ponderable, muy importante, muy necesario y que va a contribuir al desarrollo no solo de la comunidad, sino que también de los estudios etnográficos, históricos, antropológicos, sociales, geográficos, ambientales, porque si tú le preguntas a una persona cómo era antes este lugar y ahora es diferente, cosas así. O sea, cada región, uno de los grandes problemas del centralismo que sufrimos en Chile, es que, sobre todo las regiones, es que todo se concentra en un solo lugar, en un solo archivo, que sería el Archivo Nacional, que está muy bien, pero lo ideal sería que las regiones también vayan generando sus propios archivos, primera cosa, y, y no solo generando, sino que adquiriendo, recuperando testimonios que son propios de esa región. Hoy día con el mundo digital, todo eso es mucho más posible, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y no significa que menoscabo de nadie, ¿no? Porque que yo me lleve a como una copia de todos los periódicos de Osorno a Osorno, es bueno para la Biblioteca Nacional y es bueno para Osorno, ¿no? Y es Claro, bueno sobre todo para los investigadores y el público en general que los va a poder consultar en línea, personalmente, lo que sea. ujú, totalmente de acuerdo. Profesor, ya Y como bueno, ahí hay ventajas comparativas, o sea, eso, ahí tienen que aprovechar las regiones, sus ventajas comparativas, que son los que tienen acceso directo a esos testimonios de las personas que están viviendo ahí. Y los investigadores, los jóvenes estudiantes pueden acceder sin tener que trasladarse, ¿cierto? Sin tener que invertir en... No, están ahí. ujú, sí, totalmente de acuerdo con eso, profesor. Posicionándonos un poco con miras a futuro, tengo dos preguntas como para ir cerrando esta conversación, profesor Sagredo. La primera, en su rol de profesor, que yo también tengo muy entendido que usted ese rol como docente de aula no lo ha perdido, por más No, que haya trabajado en otras cosas. Pero usted, profesor, ¿cómo ve hoy en día a la educación chilena? pésimo. Pero pésimo, pésimo porque es una cuestión estructural. O sea, siempre la educación ha sido un motivo de crítica, ¿no? Piensa tú que dicen que la independencia se hizo, entre otras cosas, porque la educación en tiempo de la colonia era muy mala. Entonces es una cuestión que viene desde los orígenes de la República, sino de antes. Entre otras razones porque la educación es un gran reflejo o un muy buen reflejo de la sociedad, ¿no? Y la sociedad chilena se caracteriza, entre otras cosas, por su... ¿Qué te puedo decir? Nosotros hicimos la historia de la vida privada, por su violencia, por su jerarquía, por su autoritarismo y por su discriminación, clasismo, ya, Exactamente. por la desigualdad, diríamos hoy, por la inequidad. Y todo eso está en la educación también. Y además a eso agreguémosle, ¿cierto?, esta escasa tolerancia a la frustración, en que el profesor se le hace difícil, digamos, tener autoridad, corregir, en definitiva, enseñar, ¿no? En donde los niños, a veces apoyados por sus padres, discuten cualquier cosa que diga el profesor. Y claro, habrá profesores que no dicen las cosas bien, habrá otros, pero la mayoría lo hace muy bien, tiene vocación, tiene interés, pero, pero hay un sistema que impide que, que puedan entregar todo su potencial, creo yo. Yo enseño a gente que va a ser profesor. Nosotros en la universidad enseñamos eso, ustedes también. Ujú, Y uno ve cómo están preparados, cómo tienen vocación, cómo tienen una pasión, que, bueno, que todos vemos en los índices, dura poco porque hay algunos que salen del sistema, entran al sistema educacional y salen antes de los 5 años, ¿no? Y cuando tú les preguntas, está este diagnóstico un poco que te hago yo, así, esta impresión. ¿Mm? Eh, entonces es un sistema que está en crisis, que nadie se hace cargo realmente, que hay muchas buenas declaraciones de intenciones y que debería partir por la valoración del profesor.
una valoración social, en primer lugar, que significa pagarle como corresponde a la función que realiza, que se supone que es muy importante, ¿no? Y una valoración en términos de dotarlo de la autoridad necesaria para poder ejercer su función, en un mundo en que hay un desprestigio de la autoridad, ¿no? En que Entonces, por todo lo que hemos vivido, además, hay una sensibilidad muy especial en que las personas no quieren ser corregidas, no quieren ser cierto objeto de una amonestación por hacer algo que no está bien, y así podríamos seguir, pues. entonces digamos que sigue viva esta deuda histórica con el profesorado. Bueno, yo creo que sí, ha mejorado. Mira, yo digo esto, pero quiero agregar inmediatamente que por supuesto que yo estoy absolutamente consciente de todo lo que hemos mejorado en los últimos 200 años, ya. 230 años, ya le pongo. Todo lo que tú quieras. Pero, como el déficit era tan grande, sigue viva, pues. Sigue viva en términos de la formación de los profesores, en términos de su consideración social, en términos de su empoderamiento en la sala de clase, en términos de los instrumentos, los mecanismos para poder ejercer su labor y muchas otras cosas más, ¿no? Que hacen que la labor docente, que es maravillosa, eh, hoy día se vea sometida a un, comillas, estrés terrible, ¿no? Terrible. Como lo vemos todos los días, ¿no? Y como lo viven muchos profesores y profesoras en las salas de clase, ¿no? Ujú. Totalmente, profesor. Un poco homologando el ámbito educacional al contexto general del país, sin duda alguna seguimos en un contexto, yo diría, turbulento, quizás, Sí, de ¿cierto? crisis. Donde seguimos estamos en cierto, o estamos cerrando, entre comillas, una pandemia a nivel mundial, como fue la del COVID, y, ¿cierto? Además, con una situación política y económica a nivel país que sigue generando quizás incertidumbres, confusiones. No olvidemos también, ¿cierto?, el reciente plebiscito, entre otras materias de importante consideración a nivel país. Y desde ahí, profesor Sagredo, muy general, a grosso modo, yo quisiera preguntarle, usted como historiador, ¿cómo visualiza la historia de Chile en los próximos años? Eso es imposible que yo te lo diga. No sé, espero que primero una convivencia pacífica, eso es lo primero, en democracia, con cada vez mayor aceptación de la diversidad y la heterogeneidad, con cada vez mayores oportunidades para todos y todas, en democracia. Y bueno, y hasta ahora, desde ese punto de vista, estamos en medio de la democracia, lo que a pesar de la crisis y todo lo demás, es una cuestión que no siempre había ocurrido en la historia de Chile, ¿no? En donde después de grandes crisis, no, justamente lo que venía era un régimen autoritario, una dictadura. Entonces ahora estamos saliendo de la crisis en medio de la convivencia pacífica, democrática. Y eso espero, no es que lo vea, no digo que vaya a ocurrir, espero que sigamos así. Y para eso, entre otras cosas, se necesita educación, se necesita historia, se necesita arte, música. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo, profesor Sagredo. Sin ánimo de ir cerrando, pero ya en honor al tiempo, ¿cierto? Y a su tiempo, obviamente, yo quisiera cerrar con una pregunta, profesor, que va relacionada a los estudios historiográficos, por así decirlo. Por ejemplo, hoy en día podríamos pensar en hacer una historiografía del COVID, Claro que sí. o tenemos que dejar pasar años para hacerlo. No, mira, existe lo que se llama la historia del tiempo presente. Tengo unos amigos conocidos filósofos que se ríen de esto, pero existe la historia del tiempo presente. Bueno, hace rato que esa idea de que solo se podía hacer historia de algo que había ocurrido hace 50 o 100 años, eso ya no existe. Hoy día existe la historia del tiempo presente. Y por lo tanto se puede hacer la historia de esta última pandemia, ¿no? Que ya llevamos 3 años, así que hay material. O sea, es perfectamente posible. Lo que pasa es que estamos en medio todavía, ¿no?
de la pandemia, ¿no? O sea, estamos saliendo, se supone, pero hoy día leía lo que pasa en China, y que están encerrando gente, millones de personas, entonces es una historia en desarrollo, como dicen, como dice la prensa. Pero ya, podríamos hacer cómo surge esta pandemia, por qué se difunde tan rápidamente, y existe, y ahí vamos, ahí la sociología, la historia, la medicina, muchas cosas tienen mucho que decir, pero la historia también, obvio. Pero sobre todo, mira, esto con las pandemias, hay una cuestión biológica, ¿no? Que hay hechos ciertos ahí o no, cómo se originan. Pero cuando uno dice historia, también está hablando de cómo percibe la población el COVID, ¿no? En este caso. Y ahí hay pues, tantas historias como poblaciones, ¿no? Quizá en Chile se tomó de una manera diferente a cómo se tomó en otros lugares. ¿Qué medidas tomaron los diferentes comunidades, gobiernos, estados, etcétera, para enfrentar eso? ¿Cuán preparados estaban para una u otra circunstancia? Y entonces ahí ya te fijas cómo esto se va haciendo cada vez más complejo, porque para explicar necesitas llegar a ese nivel, ¿no? De especificidad y atender a diferentes mecanismos, porque en la historia no hay solo una causa para explicar las cosas. ¿Mm? Pero que se puede, yo creo que sí se puede. Sí, profesor. Muchas gracias, profesor Sagredo. Y yo de esta forma comienzo a, lamentablemente, cerrar el espacio del día de hoy. Eh, Sin antes decir que sería totalmente un honor que quizás nos pueda acompañar el próximo año acá en Osorno de forma presencial, ¿ya? Eh, Oh, pues, Iremos quizás trabajando en ello para ver también sus tiempos y sus posibilidades y que nos pueda acompañar también acá desde una perspectiva, digamos, historiográfica más bien localista, ¿cierto? Y qué mejor que teniendo a un premio nacional en este sentido por acá. bueno, pero ahí Agradezco ustedes también tienen grandes especialistas en historia regional, en historia de Chile, totalmente, etcétera. ¿no? Sí, Bien. Cuando sin duda uno, alguna. yo encantado acepto la invitación a ir a mostrar lo que uno puede hacer, pero sobre todo a conversar con los colegas, con los profesores, con los estudiantes, etcétera. Totalmente. Esa es la idea, profesor, es un poco también ir acercando el conocimiento historiográfico, en este caso, a la comunidad, ya que no solamente quede encerrada en las universidades, sino que especialmente sea el conocimiento de todos, como podríamos decir, ¿ya? Muy bien, me Así parece. que, profesor Sagredo, un enorme abrazo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Las preguntas van a seguir estando abiertas, van a seguir apareciendo y quizás en un segundo momento podamos ir dándole respuesta o buscando respuesta entre todos a aquellos que vayan apareciendo. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, Gastón, y espero que nos juntemos presencialmente en algún momento. Profesor Sagredo, un fuerte abrazo y muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, suerte. Gracias.